Esta es una historia que me contó una enfermera que trabajaba en un hogar de ancianos en un pequeño pueblo de Texas. En este hogar, había 2 alas conectadas por un pasillo. Comparado con el ala del frente, la parte trasera siempre tenía un ambiente un poco pesado y lúgubre, tal vez incluso espeluznante a veces. No estoy seguro de cómo explicarlo, pero ciertamente había una atmósfera más oscura. Por esta razón, a las enfermeras no les gustaba quedarse en la parte trasera. Así que después de que los residentes estaban en la cama y se completaban las últimas rondas de la noche, migraban a la estación de enfermeras del frente. Esta caminata nocturna continuó durante un tiempo, hasta que la administración se enteró y, por razones de responsabilidad, instruyó a las enfermeras del ala trasera que se quedaran en su lugar asignado de trabajo. Sin embargo, siempre había sucesos fantasmales, aunque estos incidentes eran mayormente ignorados como fruto de la imaginación de empleados cansados y sobrecargados de trabajo. Pero hubo un incidente en particular que fue bastante aterrador y fue presenciado por varias personas. Un residente, el señor Gómez, tenía fama de haber practicado brujería a lo largo de su vida. Según informes de otros residentes, el señor Gómez se deslizaba por sus habitaciones como una serpiente nacida del infierno, arrastrándose sobre su estómago, con los brazos a los lados, los ojos en blanco y la lengua saliendo y entrando de su boca como una serpiente humana. Se metía debajo de sus camas e intentaba empujarlos. «Es el diablo», afirmaban los otros residentes. Sin embargo, los informes no se tomaban muy en serio. Después de todo, estos ancianos estaban medio fuera de sus cabales, y en realidad, ¿cómo podría el débil señor Gómez, que necesitaba la ayuda de las enfermeras solo para levantarse de la cama, ser físicamente capaz de tales acciones? Las enfermeras coincidían en que los informes eran solo historias imaginadas por personas viejas y confusas, hasta la aterradora noche en que todas las enfermeras se convirtieron en creyentes del mal que vivía dentro del señor Gómez. Pasada la medianoche, los residentes dormían y los pasillos estaban en silencio. Las enfermeras se habían reunido en el vestíbulo trasero para sentarse y esperar hasta la mañana, la mayoría ya a punto de quedarse dormidas, cuando un fuerte grito rompió el silencio. Una de las enfermeras se levantó con una expresión aterrada en su rostro. Señaló hacia el pasillo donde estaban las habitaciones de los residentes, y cuando las demás se giraron a mirar, se desarrolló una escena espeluznante. Era el señor Gómez, arrastrándose sobre su estómago, avanzando por el pasillo y entrando en la habitación de una mujer dormida. Simplemente, se quedaron allí petrificadas, sin saber qué hacer. El señor Gómez ahora estaba arrastrándose por el pasillo, dirigiéndose directamente hacia el vestíbulo y las enfermeras aterrorizadas. Las historias eran ciertas. El señor Gómez se deslizaba como una serpiente, con los ojos en blanco y la lengua saliendo y entrando como una bestia maldita. Lo vieron serpentear a través de los muebles del vestíbulo, arrastrándose entre las patas de las sillas y siseando a las mujeres impactadas. Todas las enfermeras corrieron por el pasillo hacia la recepción. Las puertas del ala trasera se cerraron de golpe cuando la última enfermera pasó por ellas. Se quedaron en el frente durante las siguientes horas, y cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, reunieron el valor suficiente para ir a revisar el ala trasera. Todo estaba en silencio, y el señor Gómez dormía de nuevo en su cama. Unas noches después, el señor Gómez falleció. Mientras las enfermeras atendían su cuerpo, se escucharon varios golpes fuertes contra la ventana. Abrieron las cortinas para ver qué podría haber causado el ruido y, justo cuando lo hicieron, una lechuza voló hacia la ventana, arañando el cristal como si intentara entrar. El ave luego voló hacia un árbol cercano y se posó entre varias otras lechuzas que estaban encaramadas en lo alto. Las ramas, los pájaros simplemente miraban hacia la habitación donde el señor Gómez yacía muerto, esperando reclamar su alma. En realidad, soy un empleado de la unidad y no experimenté esto personalmente, pero solía trabajar en la unidad de quemados. Una noche,
Mientras trabajaba, una de las enfermeras salió de la habitación de un paciente luciendo algo asustada. La enfermera encargada le preguntó qué pasaba, y ella mencionó que el paciente con el que acababa de estar había comentado sobre una niña linda sentada en la silla de su habitación y que seguía mirando en esa dirección mientras ella estaba allí. La enfermera a cargo nos explicó que hacía muchos años había fallecido una niña en esa misma habitación. No recuerdo todos los detalles, como por qué había un paciente pediátrico en ese piso, ya que podría haber sido una unidad pediátrica anteriormente. No estoy seguro, ya que no llevaba mucho tiempo en el hospital, pero aparentemente, de vez en cuando, los pacientes en esa habitación hacen comentarios sobre haber visto a una niña. Tal vez estaba jugando con nosotros, pero otra enfermera en la estación también mencionó que un paciente había hecho comentarios similares. Pensé que era bastante espeluznante. Trabajo en el quirófano de Gore General, y se decía que el quirófano 7 estaba maldito. Comenzó con luces parpadeando en la habitación y el equipo funcionando mal. Cuando el electricista y los técnicos biomédicos revisaron el equipo, no encontraron ninguna razón para los fallos. Luego, tuvimos una muerte inesperada en un caso relativamente simple, lo cual es extremadamente raro para nuestro hospital. La semana siguiente, otro paciente se despertó prematuramente de un caso y comenzó a murmurar palabras incomprensibles antes de sufrir un paro cardíaco. La semana después, tuvimos otra muerte seguida de más luces parpadeantes. Fue entonces cuando trajeron a un sacerdote para realizar un exorcismo en la sala. Para ser honesto, eso asustó aún más a todos, pero lo inquietante es que después del exorcismo no tuvimos más muertes, ni más fallos en el equipo, ni más luces parpadeantes. Trabajaba en un hospital en Francia cuando ocurrió algo que me hizo creer en lo inexplicable. No está lejos de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, por lo que era común escuchar gente gritando órdenes en francés o ver personas vestidas con atuendos de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, una noche, un hombre recuperándose de una cirugía comenzó a gritar en español que necesitábamos sacar a un soldado de su habitación. Cada vez que alguien iba a ver qué estaba pasando, el soldado no estaba allí, pero él insistía en que había visto a un niño no mayor de 18 años. Esto continuó durante toda la noche y no cesó hasta que le dieron el alta. Fue espeluznante. También teníamos a alguien que había fallecido de vejez y que parecía rondar la habitación durante unos días antes de irse. Nadie la había visto desde entonces. Soy estudiante de tercer año de enfermería y trabajé en un quirófano. Es frío y enorme. Normalmente, todo está listo antes de la cirugía, pero a veces tenemos que correr para conseguir herramientas o medicamentos. Los quirófanos están divididos por el tipo de cirugía, por lo que ortopedia tiene su propia sección, urología y ginecología en espacios enormes separados por puertas. Cuando las luces se apagan, queda completamente oscuro. Casi podía sentir cómo se dilataban mis pupilas por completo mientras caminaba de una sección a otra, guiado solo por las señales de salida. Los instrumentos debían estar empaquetados adecuadamente para mantener su esterilidad, ya que son afilados, pero cada pocos días, o incluso cada pocas horas, los encontrábamos esparcidos por todo el suelo, como si alguien los hubiera lanzado por todas partes. Además, las campanas de las camas se encendían sin cesar y el personal se cansaba del sonido constante, como si alguien estuviera pidiendo atención. Al ir a la habitación completamente vacía para verificar, encontraban que no había nadie allí, pero el sonido persistía. En mayo de 2000, comencé mi formación como enfermera y me mudé a un antiguo edificio del hospital que había sido usado anteriormente como morgue. No lo supe hasta que me mudé. El edificio era realmente espeluznante y todos bromeábamos sobre su ambiente inquietante. Tenía pasillos largos y oscuros, puntos fríos y una sensación constante de ser observado. A pesar de esta atmósfera aterradora, no experimenté nada inquietante durante un tiempo,
principalmente porque estaba ocupada trabajando o socializando. Sin embargo, después de 6 meses, tuve problemas para dormir una noche porque mi habitación estaba extremadamente caliente. Finalmente, logré dormir, pero me desperté alrededor de las 2 a.m. debido a un frío helado que sentía. Me cubrí, pero un terrible sentimiento de pavor se apoderó de mí. Intenté apartar esa sensación, pero después de un minuto sentí como si algo helado me estuviera sujetando. Estaba aterrorizada, pero tenía demasiado miedo para mirar. La sensación de ser sujeta duró un minuto y luego desapareció. De repente, la habitación volvió a calentarse y el sentimiento de pavor se desvaneció. Sin embargo, unos minutos después, la sensación volvió con más intensidad y algo helado me inmovilizó de nuevo. Salí corriendo de la cama, encendí la luz y la mantuve encendida durante el resto de la noche. No pasó nada más esa noche. Después de eso, me mudé a otro dormitorio y no experimenté nada durante un tiempo. Lamentablemente, me pidieron que regresara al lado este del edificio mientras se realizaban trabajos de construcción en mi dormitorio anterior. Posteriormente, experimenté cosas aún peores, principalmente sonidos de golpes y rasguños al principio. Sentía como si algo saltara de mi cama y también me despertaba con algo rascándome la espalda. Se lo conté a mis compañeros de casa, quienes estaban igualmente aterrorizados y también experimentaron fenómenos similares. Algunas personas incluso informaron que se despertaron y vieron a una niña en sus habitaciones. Todos nos asustamos tanto que decidimos dormir en la misma habitación durante meses. Finalmente, terminé mi colocación final y me sentí aliviada al dejar ese lugar. Un paramédico con el que trabajo, que es muy serio y no suele exagerar, tuvo una experiencia que me hizo creer en lo inexplicable. En una llamada por paro cardíaco, entró en una casa y parecía estar hablando sola, incluso antes de recibir un resumen del equipo del departamento de bomberos que había estado allí primero. No tenía otra forma de saber el nombre del paciente y pudo mencionarlo correctamente. Al parecer, estaba comunicándose con el espíritu que observaba desde la entrada. En la habitación, encontró al tipo que había muerto en el suelo. Ella afirmó haber visto el espíritu del fallecido y que éste le dijo que intentar reanimarlo sería inútil y que era hora de irse. Ella no tenía conocimiento previo del paciente, pero de alguna manera sabía su nombre. Tiene otras historias paranormales que también creo, pero esta es la que más me sorprendió. Todavía no estoy seguro de que los fantasmas sean reales, pero cada vez que pienso en esta experiencia, me cuesta creer lo que realmente sucedió. Estaba de servicio solo una noche en nuestra unidad de Alzheimer y comencé a escuchar pasos y el sonido eléctrico de la puerta de una habitación abriéndose. Todas las habitaciones eran accesibles para discapacitados y nuestra estación de enfermería era un semicírculo con ventanas, por lo que podía ver alrededor con bastante facilidad y observar aproximadamente la mitad de las habitaciones de los residentes desde la sala de estar. No había nadie allí, así que salí y revisé individualmente a cada residente para ver si se habían levantado de la cama. Nadie lo había hecho. Regresé a mi estación y empecé a escuchar los ruidos de nuevo, lo que me estaba asustando seriamente. Revisé a los residentes nuevamente antes de llamar por video a mi amigo en Australia. Estaba casi llorando porque el sonido era tan claro que comencé a escuchar música infantil débilmente, como en una película de terror. Luego miré a mi izquierda y vi a uno de los residentes mirándome a través del vidrio. Me asustó mucho. Parecía enojada y golpeaba el vidrio con la mano. Colgué la llamada y salí a ayudarla. Esta residente era una sobreviviente de un derrame cerebral. Generalmente podía entender lo que quería, pero esa noche murmuraba puras tonterías con enojo. Le hice preguntas tratando de averiguar qué necesitaba, pero se frustró aún más. La llevé a su habitación, le di su medicamento, ya que era la hora de tomarlo, y se fue a dormir.
ella fallecería de otro derrame cerebral 2 días después. Tenía un segundo trabajo como guardia de seguridad. Uno de nuestros sitios era un edificio que originalmente había sido un hospital. La ciudad y el hospital llegaron a un acuerdo para construir un nuevo hospital en otra parte de la ciudad, y la ciudad se quedó con el edificio antiguo. Este edificio, que alguna vez había sido una escuela y luego oficinas, estaba inactivo en ese momento, esperando una remodelación. Incluso cuando era un hospital, ya se contaban historias de personas que escuchaban bebés llorar cuando no había bebés en el edificio. Cuando se convirtió en un edificio de oficinas, las historias se convirtieron en folclore sobre si el llanto podría ser de un bebé en otro piso, pero no había pruebas concretas. No fuimos la primera empresa en patrullar el sitio. Finalmente, perdimos el contrato por la misma razón. No pudimos mantener un guardia en el sitio. La mayoría de los guardias trabajaban una semana o algo así, y luego se negaban a regresar. Muchos renunciaban, cansados de las perturbaciones nocturnas, ya que solo ganaban el salario mínimo. La mayoría se quejaba de tener que investigar ruidos toda la noche, que podrían ser causados por alguien en otro piso del edificio. Después de un tiempo, simplemente renunciaban. Los pisos superiores estaban en mal estado, y algunos guardias mencionaron haber escuchado bebés llorar en el tercer piso, pero al abrir la puerta de la escalera en ese piso no encontraban nada. Nunca trabajé en ese sitio porque estaba comprometido con otro que requería una capacitación específica, lo que dejaba a menudo al personal en ese lugar corto. El propietario de la empresa cubrió un par de turnos al principio, pero luego se negó a regresar. Estoy bastante seguro de que habría hecho lo mismo. Actualmente, trabajo como enfermera en una sala médica. Generalmente repartimos cenas a los pacientes durante el turno nocturno. Aunque nunca he tenido experiencias paranormales y no tengo mala vista, soy bastante detallista. Un colega y yo estábamos repartiendo la cena cuando llegamos a una habitación con 4 camas. Le entregué la cena a una paciente, ayudándola con la preparación de la comida. Noté que también había otro paciente, diagonalmente frente a ella, que no tenía comida. Le sonreí y pensé que debía haber sido admitida recientemente, ya que nunca la había visto antes en la sala. Tenía el cabello castaño corto y estaba sentada en su cama. Mi colega insistió en que solo había una cena para cada paciente en esa habitación, así que traté de ver si había alguna comida sobrante después de repartir las cenas. Finalmente, encontré una comida adicional y la preparé para la paciente sospechosa de ser nueva. Me apresuré a regresar a la habitación para disculparme por el retraso, pero para mi sorpresa, no había nadie en la cama diagonal a la paciente. No había rastros de pertenencias ni de ropa de cama usada, que estoy segura de haber visto antes. Estaba segura de que había visto a la señora de cabello castaño, porque recuerdo haberle sonreído y haberme sentido mal por no tener cena para ella. De repente, sentí escalofríos y cuestioné mi cordura durante el resto del turno, especialmente porque era solo mi segundo día de regreso al trabajo después de 4 días libres. No sentí miedo, solo asombro. La señora que vi tenía una vibra tranquila, y durante los últimos 3 años he trabajado en un antiguo hospital comunitario, que ha sido escenario de muchos sucesos extraños, especialmente en las salas más antiguas que ya no se utilizan. Actualmente, la antigua unidad de observación se usa como unidad de cuarentena para COVID-19. Es conocida por los monitores de telemetría y las luces de llamada que se encienden sin motivo durante la noche. He visto a personas entrar y salir de las habitaciones de nuestra antigua unidad mientras subían a buscar basura para las bombas. La experiencia más espeluznante que probablemente nunca olvidaré ocurrió una noche cuando ayudé a bañar en la cama a una anciana con demencia. Ella estaba muy viva, hablaba y se quejaba mucho durante el proceso. 10 minutos después, escuchamos su grito al final del pasillo. «¡Ayúdenme! ¡Me estoy muriendo!». Al llegar a la habitación, la encontramos con los ojos y la boca sin pulso y con apnea.
como si hubiera presenciado algo horrible justo antes de fallecer. Para ser honesto, todavía me asusta trabajar en una sala de emergencias. He sido testigo de muchas muertes, pero esa me afectó profundamente. Me pregunto qué vio justo antes de morir. He trabajado en hogares de ancianos y en atención domiciliaria. Lo más aterrador fue una experiencia con un cliente con demencia con el que me había hecho muy cercano. La familia mencionaba que su esposa necesitaba un nuevo papel tapiz porque estaba cubierto de arañas, y él siempre veía arañas bailando en su cabeza. Durante un tiempo de descanso informal, jugando o mirando televisión con la familia, uno de los miembros nos contó un sueño inquietante que había tenido. En su sueño, un hombre desconocido intentaba hacerle daño, y él tuvo que matarlo para evitar que el hombre le causara problemas. Sentía una conexión tan intensa con esta persona en el sueño, como si lo conociera de toda la vida, pero no sabía quién era. El hombre aparecía caminando por la calle o por la ciudad, y él lo miraba fijamente mientras pasaba. A veces intentaba detenerse y ayudarlo, pero el hombre lo atacaba. Me estremecí al escuchar esto y decidí reconstruir el relato. Me disculpé y lloré, recordando la pérdida de mi propia madre años atrás. Le conté en confianza que el hombre que estaba viendo estaba muerto, pero tenía la apariencia de su bisabuelo. La muerte se acerca a su bisabuelo, y él siente la necesidad de matar a la muerte antes de que llegue a su familiar. Toda la familia luego confirmó que, cuando eran los únicos en la casa a última hora de la noche, solo veían una cara por una fracción de segundo antes de que desapareciera. Es una de las experiencias más desconcertantes que he tenido. Como capellán en cuidados paliativos, sé que la conciencia de la proximidad a la muerte es un fenómeno conocido y aceptado en nuestra comunidad. Los moribundos a menudo comienzan a hablar con seres queridos que ya han fallecido. Mencionan haber visto diferentes animales, a veces mascotas antiguas, e incluso algunos hablan de haber visto a la muerte o al ángel de la muerte. El caso más interesante para mí fue el de un paciente con el que trabajé durante meses, desde su diagnóstico oncológico hasta su declive final. Era espiritual pero no religioso, y manteníamos conversaciones sobre temas espirituales, por lo que se sentía cómodo hablando conmigo mientras se acercaba el final. Un día, después de que su familia y la enfermera se fueran, me llamó a su habitación y me dijo: «No quiero asustar a nadie más, y no quiero que piensen que estoy loco. Puedo ver a la muerte. La veo afuera en el estacionamiento. Ella no es fea. Mi hermano está con ella. Cabe señalar que tenía cáncer de hueso en la pelvis, que había erosionado tanto que le provocó una arteria rota y no podían detener la hemorragia. Estaba tomando analgésicos fuertes, pero no había problemas en su cerebro y estaba completamente lúcido. Habló sobre su familia, sus preocupaciones por ellos y lo que dejaba atrás. Unos días después, me dijo que la muerte ahora estaba en la esquina y que ella lo estaba llamando. Confesó que no había hablado con su hermano durante años antes de morir, pero estaba feliz de ver a su hermano con la muerte. Me pidió que orara por él en mi religión, el cristianismo, porque no sabía cómo orar antes de morir. Murió esa noche. He tenido muchas experiencias relacionadas con la conciencia de la muerte, pero esta siempre me ha llamado especialmente la atención. Estoy abierto a interpretaciones, ya que, a medida que los moribundos se preparan psicológicamente para la muerte, mi trabajo es ayudarlos a alcanzar la mayor paz posible antes de su partida. Y si esto resulta ser únicamente psicológico, que así sea. Sé que él, al igual que otros, murió en paz. Me especialicé en psicología e hice mi servicio social en el Departamento de Salud Mental de uno de los hospitales de traumatología más reconocidos de mi ciudad. Para darles un poco de contexto, cuando me uní al equipo, el psiquiatra jefe y el psicólogo jefe estaban implementando varios programas de apoyo para las familias de pacientes recién admitidos en la UCI.
Imaginen la intensidad de los casos en un hospital de traumatología, donde se atendían desde horribles accidentes automovilísticos hasta terribles quemaduras, caídas, intentos de suicidio, explosiones y demás. Cada reunión era realmente intensa, lo que me llevó a cuestionar mi capacidad para enfrentar semejante carga emocional. Ahora he optado por un trabajo menos agotador emocionalmente. Un día, durante una sesión grupal, 2 señoras mayores se presentaron y fueron realmente dulces y amables. Me sorprendió la forma en que interactuaron con los demás asistentes, mejorando su estado de ánimo y diciendo exactamente lo que necesitaban escuchar. Fue una gran sesión, para ser honesto. Después de cada sesión grupal, si alguien deseaba un momento individual, lo agradecíamos. Sin embargo, dado que las personas no podían recorrer los pisos libremente, teníamos un sistema de tickets. Tomábamos el número de la cama, cortábamos el número de la habitación y anotábamos el nombre. Después de informar a nuestros jefes, íbamos a entregar cada ticket para que pudiera pasar la seguridad. Recuerdo que estas encantadoras damas pidieron un ticket. Incluso me pidieron mi bolígrafo para firmar sus nombres en mi lista, y olvidé recuperar esa pluma estilográfica azul que el psiquiatra me había regalado. Mi colega y yo nos despedimos mientras el grupo limpiaba la sala de reuniones y regresábamos a la oficina para recoger todo lo que necesitábamos. La conversación sobre las habilidades emocionales de las damas era acalorada. Nos hicieron parecer a nosotros, graduados universitarios, unos novatos. Los jefes nos firmaron nuestros tickets y fuimos a cada cama para solicitar que uno de los pacientes programara las sesiones, hasta que notamos un ticket que no tenía nombre, solo el número de la cama. Esto estaba increíblemente mal en tantos niveles. Los jefes del departamento eran muy estrictos con la firma de los documentos que les pedíamos. Estos eran sus proyectos, y éramos jóvenes y apasionados en nuestro esfuerzo. Si nos faltaba un número, teníamos que conseguirlo sin importar qué. Si nos faltaba un apellido, teníamos que conseguirlo sin falta. Nunca se permitiría que un médico firmara algo con un espacio en blanco. Sin embargo, este boleto tenía su firma, y al revisarlo, notamos que nuestra lista también solo contenía el número de la cama, sin más detalles. Por supuesto, la cama en la UCI estaba vacía. No preguntamos por qué, ya que en el hospital éramos estudiantes y la información era confidencial. Es importante recordar que las invitaciones para el grupo las hacen los trabajadores sociales cuando un paciente ingresa en situación crítica, no cuando se les asigna una habitación o cuando se estabilizan. Mi bolígrafo apareció en la oficina, y aunque no es la historia más aterradora, lloré ese día. Le pedimos consejo a los médicos, ya que habíamos tenido un día muy agitado, y ambos sugirieron que podrían ser fantasmas. Cuando tenía 18 años, trabajaba en un centro de vida asistida. Había una habitación individual en el pasillo trasero del segundo piso, y quienquiera que viviera allí se quejaba de 2 niños pequeños, un niño y una niña, que normalmente no se iban. Aproximadamente al mes siguiente, la salud mental del residente empeoraba y fallecía. Hasta donde yo sé, nadie le había informado al residente que la habitación estaba embrujada. Un día, simplemente presionaron el botón de llamada para intentar sacar a los niños, que a menudo esperaban en la sala para que los sacaran. Desde que soy enfermera, lo más raro que me ha pasado fue cuando una residente falleció. Ella solía jugar con el personal cuando estaba viva, como si fuera una zarigüeya. Después de su muerte, la luz de llamada en su antigua habitación se apagaba al azar, y no podíamos volver a encenderla. Nadie había ocupado la habitación, pero uno de los asistentes sugirió que la golpeáramos. Lo hicimos, y la luz de llamada se apagó, sin que volviéramos a tener ese problema. Esto ocurrió el viernes 10 de abril de 2020. Actualmente trabajo en el consultorio de un médico, y siempre bromeamos sobre cómo el lugar está embrujado porque alguien murió allí. Normalmente,
Yo soy el primero en llegar los lunes, jueves y viernes para encender todas las luces en la mañana, incluyendo los pasillos principales y el área de recepción. Las luces del área de los médicos y las del laboratorio no deben estar encendidas. Otra persona normalmente tiene el turno temprano de 6:30 a.m. a 3:30 p.m. Yo suelo llegar alrededor de las 6:15 a.m. Bueno, un día llegué temprano y noté que la mitad de las luces ya estaban encendidas. Apagué las luces del área de los médicos y las del laboratorio y continué, sabiendo que era la primera persona en la clínica. No tenemos sensores de luz ni nada por el estilo. Mi compañero de trabajo llegó por la parte trasera de la clínica de la misma manera que yo y dijo que todas las luces que apagué se volvieron a encender. Revisamos las cámaras de seguridad, que son de bastante buena calidad, y vimos que algunos de los interruptores de luz se activaban. Descubrí que cuando llegué a la recepción, la puerta de la oficina del gerente estaba medio abierta. Nunca vi el auto de nadie más, y sé que nuestro gerente estaba fuera el viernes. Estoy seguro de que era la única persona en la oficina, porque tuve que apagar la alarma. Les dije a mis compañeros de trabajo que cerraran todas las puertas y apagaran las luces. Odio estos relatos porque no quiero creer en fantasmas, salvo en mi mamá. He trabajado como recepcionista en una clínica durante décadas y a veces me quedo en el turno nocturno para cerrar. Generalmente, hay pocas personas en el edificio durante el cierre, es decir, otros recepcionistas, personal de seguridad o conserjería, en total unas 4 personas. Mi mamá tiene varias historias, pero la que más recuerdo es una en la que tuvo que subir al tercer piso para recoger unos documentos de una oficina. Todas las luces estaban apagadas, así que tuvo que encenderlas para llegar a la oficina. Mientras estaba allí, escuchó pasos que no eran los suyos en el pasillo. Gritó, «¡Hola! ¿Quién está ahí?», pero no recibió respuesta. Tomó el papeleo y bajó. Preguntó al personal si alguien había subido al tercer piso, y la recepcionista principal, con preocupación, respondió que no. La recepcionista no había subido al tercer piso, y mi mamá no había oído hablar de rumores sobre que el tercer piso estaba embrujado hasta esa noche. El otro miembro del personal juró que no había subido las escaleras. La clínica no tiene pacientes nocturnos, así que quién sabe. Mi mamá cree en fantasmas, pero espero sinceramente que haya sido una broma del personal de seguridad o algo así. En la Facultad de Medicina tuvimos un examen de anatomía el 1 o 2 de noviembre. Así que en la noche de Halloween, mi compañero de cuarto y yo decidimos que, dado que todos los demás estaban de fiesta, sería un buen momento para estudiar sin interrupciones. Ya era espeluznante estar en el sótano de la Facultad de Medicina, rodeados de cadáveres. Durante 1 hora más o menos, estuvimos repasando anatomía cuando, de repente, un grifo en el otro lado del laboratorio se abrió solo. Estos grifos tienen sensores de movimiento y estaban lejos de donde nos encontrábamos. Estábamos un poco asustados, pero lo descartamos y volvimos al trabajo. Sin embargo, el grifo se abrió nuevamente, pero en una ubicación diferente de la habitación. Este fenómeno ocurrió un par de veces más durante la siguiente hora. Finalmente, ya habíamos tenido suficiente y decidimos irnos. Mientras recogíamos nuestras cosas para salir, mencionamos una sala lateral donde los instructores preparan sus conferencias y exámenes. Decidimos asomarnos para ver qué había allí y nos detuvimos en seco. Éramos los únicos en el laboratorio y no habíamos oído a nadie entrar en la sala lateral. Dentro de la sala, había una persona que no reconocíamos, inclinada sobre un cadáver. Su espalda estaba hacia la puerta, y a pesar del ruido que hacíamos, esta persona permaneció encorvada, trabajando en el cadáver. No teníamos idea de quién era, así que retrocedimos lentamente y salimos de allí. En otra ocasión, mientras estaba en una práctica rural a altas horas de la noche, revisaba a un paciente en una oficina con la puerta cerrada. De repente, escuché un golpe desde afuera, cerca del escritorio de la enfermera que estaba a unos 5 pies de mi puerta. No parecía extraño,
ya que la puerta exterior estaba abierta para ventilación debido a que estábamos a 32 grados centígrados. Pensé que tal vez alguien había pasado por la carretera o algo similar. Al día siguiente, un topógrafo de otra agencia gubernamental pasó por allí y charlamos un par de minutos. Me mencionó que habían visto la puerta abierta y a una persona sentada junto al escritorio. Me quedé paralizado, ya que en ningún momento durante la noche había nadie sentado allí. Intenté descifrar si podía haber sido un malentendido con el archivador o algo por el estilo, pero no, estaba justo allí. Cuando pasamos por la puerta, el consultorio estaba cerrado. Pensé que tal vez estaba con un paciente, y otro estaba esperando. Aterrorizado como estaba, descarté la experiencia esa noche después de apagar todo y me fui a dormir. En nuestras prácticas de servicios sociales prácticamente vivíamos allí. Durante la primera mitad de la noche, escuché golpes afuera y sillas moviéndose levemente. Me quedé allí otros 6 meses. Trabajo en un convento que tiene casi 100 años. Muchas personas han muerto en casi todas las habitaciones del edificio, incluido el comedor. Una noche, mientras estaba en el turno de noche con solo otro miembro del personal en un edificio de 4 pisos, estaba haciendo rondas cuando escuché tintinear una campanita, como las que se usan para llamar al mayordomo. Miré a mi compañera y le pregunté qué había sido eso, pero ella no escuchó nada, así que pensé que estaba cansado. Volvimos al trabajo, y tras 10 segundos escuché el sonido de nuevo. Esta vez mi compañera también lo oyó. Revisamos todas las habitaciones del piso, 30 en total, y todas las monjas estaban profundamente dormidas. No había más personal en el edificio. Ignoramos el sonido, aunque un poco asustados. Mi compañera, que llevaba unos 20 años trabajando en el convento, recordó que había una monja en ese pasillo que solía pedir ayuda con una pequeña campanita porque no entendía el sistema de llamada de campanas. Un sistema que había estado en uso mucho antes de que yo comenzara a trabajar allí hace 3 años. No conocía a esa monja, pero cuando trabajas en un edificio antiguo con monjas, es probable que haya algunas historias espeluznantes. Esto le sucedió a mi mamá mientras trabajaba en el turno de noche en la UCI de una facultad de enfermería. Había una paciente en estado crítico, y los médicos le habían dicho que no podría sobrevivir a la noche. Alrededor de las 2 a.m., mientras mi mamá y su colega estaban en la estación de enfermería, que se encuentra en la habitación contigua a la UCI, comenzaron a escuchar fuertes pasos de botas. Cuando los pasos se acercaron, vieron a un hombre del ejército, uniformado y con metales bien afeitados, con un sombrero bajo el brazo izquierdo, que pasó por la puerta hacia la UCI. Dado que era un área restringida y mucho después del tiempo de visita, corrieron para detener al hombre, pero al entrar a la UCI, no lo encontraron por ningún lado. Mientras discutían lo sucedido, la paciente crítica comenzó a tener una línea plana en el monitor, y no pudieron salvarla. Fue declarada muerta poco después. Al preguntar por familiares cercanos, descubrieron que el esposo de la señora era un militar que había fallecido un año antes. La confirmación vino a través de una fotografía y algunos empleados adicionales, quienes confirmaron que el soldado que vieron era el esposo de la paciente, que había venido a llevarse a su amada esposa con él. Mi mamá solía trabajar como enfermera en una sala de cuidados paliativos en un hospital y siempre contaba esta historia sobre varias cosas extrañas que ocurrían durante los turnos nocturnos. En una ocasión, trabajaba con otras 2 enfermeras en el ala izquierda de la unidad, un área dividida en 2 secciones con 8 camas cada una. Esa noche, había 8 pacientes en la habitación 1. Las enfermeras habían atendido a un caballero durante un tiempo. No recibía muchas visitas porque su esposa había muerto años antes y había perdido contacto con su hija, por lo que a menudo le hacían compañía. El caballero siempre pedía que se dejara una luz encendida junto a su cama o que la televisión estuviera en baja potencia, ya que le reconfortaba el ruido de fondo y saber que había alguien allí. Por estas razones, se le trasladó a una habitación vacía para no molestar a los otros pacientes. Esto se convirtió en una rutina.
Cuando llegó el turno de mi tía y las dos enfermeras, descubrieron con tristeza que el caballero había fallecido esa misma tarde. La habitación 2 estaba vacía nuevamente, mientras que los otros 7 pacientes estaban en la habitación 1. Eran las 11 p.m. Los pacientes estaban dormidos, y las únicas luces encendidas eran las que iluminaban la sección de la oficina, donde estaban sentadas las enfermeras, junto con los monitores de computadora y las luces del techo al final del pasillo que conducía al ala siguiente. Durante un descanso para tomar café y charlar, una de las enfermeras de repente dejó de hablar y levantó la mano. Escucharon una conversación cercana, y al principio, asumieron que era alguien del ala contigua. Sin embargo, la conversación continuó, y unos minutos más tarde, mi tía miró alrededor de la esquina y no vio a nadie. Se giró para regresar al escritorio y notó una luz brillando en la habitación vacía. Llamó a las otras enfermeras y todas entraron en la habitación para investigar. La luz de la mesita de noche estaba encendida y el televisor estaba sintonizado en la habitación donde solía estar el caballero. Esto les provocaba escalofríos, pero al mismo tiempo les generaba una sensación extraña de excitación. Apagaron la luz y la televisión y regresaron a su estación de trabajo. Este fenómeno se repitió 7 veces durante las semanas siguientes, incluso con diferentes enfermeras. La televisión se encendía siempre alrededor de las 11 de la noche. Para mí, esto era reconfortante, ya que creía que el caballero disfrutaba charlando con ellas y apreciaba el esfuerzo extra que hacían para moverlo y permitirle ver la televisión fuera de horario. Era como si regresara a verlas para su pequeño ritual. Con el tiempo las salas se llenaron más y la habitación 2 se usaba cada vez más, por lo que rara vez permanecía vacía. Un paciente comentó que una luz se encendió y lo despertó alrededor de la medianoche una vez, pero no pudo recordar detalles al respecto. El paciente sigue vivo y el nuevo personal que trabaja allí está informado sobre el caballero que solía ver televisión a altas horas de la noche. Se les dice que, si la habitación está vacía, deben asegurarse de que el volumen no esté alto y dejar que el televisor funcione como solía hacerlo el caballero. Tengo 3 historias relacionadas con este tema, trabajando como médico en un hospital en Colorado. Mientras trabajaba de noche, recibí una llamada sobre una anciana con demencia que afirmaba que había alguien en su habitación mirándola, alrededor de las 2 a.m. Nos reportaron este problema 3 o 4 veces, y decidimos trasladarla a una nueva habitación debido a otros problemas de personal. Una hora después, un anciano sin deterioro cognitivo reportó lo mismo. Alguien estaba en su habitación mirándolo y la habitación estaba fría. Desestimé el reporte y fui a verificar. Entré y la habitación estaba tan fría que podía ver mi aliento. Sentí una extraña sensación de que algo me estaba mirando. Decidí mover al paciente a una nueva habitación y dejar la habitación vacía toda la noche. Nota al margen: en 3 años en esa habitación, tuve que realizar 6 códigos y nunca recuperé a ninguno. El mismo hospital tenía una unidad de quemados que recibía pacientes de un radio de 5 estados. Había un hombre nativo americano que había estado en esa habitación durante varios meses. No recuerdo cómo se quemó, pero tenía alrededor del 75% de su superficie corporal afectada. Cada día se le lavaban las quemaduras y se le realizaban cirugías para desbridar el tejido. La situación era horrible y no quería participar en ello. Este hombre finalmente murió después de meses de sufrimiento. Poco después, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en la habitación. Las luces se apagaban solas. El televisor se encendía a todo volumen de repente. El teléfono sonaba con estática en el otro extremo, y los enfermeros tenían que entrar en la habitación para apagarlo o detenerlo. No es una broma. Los pacientes en esa habitación comenzaron a reportar que habían visto a un hombre nativo americano. La situación se volvió tan grave que los administradores del hospital decidieron llamar a un chamán nativo americano de su tribu para limpiar la habitación. Se realizó una ceremonia y después de eso, los fenómenos cesaron.
Este tipo de cosas sí que me asustan. Trabajo en un hospital diferente ahora, y la sala de guardia es una antigua UCI reutilizada. El hospital original se amplió y remodelaron las antiguas habitaciones. Estaba durmiendo en una silla a las 5 a.m. Las enfermeras a veces asomaban la cabeza en la habitación, así que bloqueé la puerta con un bote de basura y un libro de texto voluminoso. Mientras me quedaba dormido, la puerta se abrió y alguien entró. Parecía un compañero que debía relevarme, pero tenía la fuerte impresión de que era una mujer por alguna razón. Se acercó a donde estaba durmiendo, se inclinó y me silbó al oído con un sonido espeluznante, como una especie de canto azteca. El silbido era aterrador. No supe en ese momento, pero lo escuché más tarde. Me desperté asustado, pensando que era solo un mal sueño, pero me di cuenta de que la puerta estaba completamente abierta y los libros la mantenían en esa posición. Nunca volví a dormir allí. Puede que no me creas, pero todas estas cosas me han pasado. Los hospitales son lugares extraños. Casi todos los que trabajan de noche tienen una historia de fantasmas en el hospital, pero probablemente no te la cuenten para no parecer locos. Mi tía solía trabajar como enfermera de parto, y una vez le contó a mi mamá una historia sobre un turno en el que ayudaba a una mujer que había perdido a su abuela. No eran cercanas y nunca se habían conocido. Poco antes de su parto, en medio de los gemidos y llantos, la mujer miró hacia un rincón de la habitación, jadeando y sudando. Lo único que había era una silla vacía. Comenzó a hablarle a la esquina, como si estuviera respondiendo preguntas y manteniendo una conversación completa con lo que parecía ser ella misma. Mi tía y las otras enfermeras pensaron que estaba delirando y trataron de calmarla e ignorarla. El esposo de la mujer y su madre intentaban calmarla, asegurándole que no había nadie más en la habitación. Sin embargo, ella seguía hablando hacia la esquina, incluso después de que la hubieran acomodado para abrazar al bebé. Se volvió hacia su madre, sonrió y le preguntó: ¿La escuchaste antes? Es tu nueva vida. Todo lo que imaginaste que sería una aventura. La madre se sorprendió, ya que, según me dijeron, era una inmigrante china que había dejado atrás a sus padres para empezar una nueva vida en los EU. Las últimas palabras que la abuela le había dirigido directamente a la madre fueron: espero que tu nueva vida sea todo lo que imaginas, una aventura. La abuela había fallecido poco después de pronunciar esas palabras y nunca había conocido a su nieta. No había forma de que la mujer hubiera sabido lo que la abuela había dicho. A menudo, las cosas que ocurren en los hospitales no tienen explicación lógica. Recuerdo una vez en la que conocía la historia del hombre del sombrero alto y negro, aunque nunca lo había visto personalmente. Mientras estaba en el trabajo después de la cena, le estaba dando recomendaciones a una enfermera sobre la dieta y precauciones para tragar para un paciente que se acercaba al final de su vida. Hablábamos de cómo el paciente probablemente no sobreviviría más de unos pocos días. En ese momento, me comentó sobre los niños pequeños al final de la cama y del hombre alto. Estaba de espaldas al pasillo y la enfermera estaba mirando por encima de mi hombro. De repente, sentí un golpe en mi hombro y un atisbo de oscuridad por el rabillo del ojo. Cuando me giré, solo vi un pasillo vacío. La enfermera me miró y me dijo: «Tú también lo viste, ¿no es así?». El paciente falleció 12 horas después. Como patólogo especializado en tragar en un SNF durante los últimos 5 años, he escuchado muchas historias. Recuerdo cuando era estudiante de enfermería en el piso de la UCI. Estaba colgando antibióticos en la habitación de un paciente cuando escuché un sonido audible. Me volví y no había nadie más en la habitación. Mi paciente estaba intubado y sedado, por lo que era imposible que él hubiera hecho el sonido. Pensé que quizás era mi preceptor, así que volví a la estación de enfermeras y le pregunté si ella había estado en la habitación, tratando de llamar mi atención. Ella me dijo que no, y me comentó que nunca había visto algo así. La habitación en la que estaba
tenía una gran actividad paranormal. Se reportaban sombras en las esquinas, voces y cortinas arrojadas violentamente sobre las barandillas. Nadie me había advertido sobre esto antes de mi tutoría, lo que solo reforzó la creencia general de que estaba embrujada. Todo esto me recuerda a una experiencia que viví cuando empecé a trabajar como terapeuta en un asilo de ancianos en Argentina. Argentina es un país predominantemente católico o cristiano, pero yo fui criado en una familia de Umbanda, una religión pagana. El asilo de ancianos era una antigua casa remodelada, un lugar decente para los ancianos, y el edificio de 7 pisos se conocía como el VIP, destinado a los residentes más adinerados. El 7º piso era solo un depósito con oficinas. Las enfermeras y el personal de seguridad me advirtieron que nunca fuera solo a la oficina en el 7º piso del VIP, ya que estaba considerado embrujado. Debido a mis creencias, que son inusuales para la mayoría, traté de evitar ir solo allí. Sin embargo, un día necesité urgentemente unos documentos de esa oficina y fui solo. Al llegar al ascensor, noté un frío inesperado, a pesar de que era verano y las temperaturas estaban entre 35 y 38 grados Celsius. Ignoré el frío y me dirigí a la oficina. Mientras estaba allí, escuché una voz clara que decía: «Perteneces al infierno, asqueroso pecador». Era la voz de un anciano. Nunca le había contado a nadie sobre mis creencias, así que no tenía idea de cómo alguien podría saberlo. Recuerdo una paciente con psicosis relacionada con el malestar del embarazo, quien tuvo que ser intubada y sedada para una sección de emergencia. Posteriormente, permaneció intubada debido a una hemorragia significativa y estaba recibiendo medicación para controlar su presión arterial. Debido a su estado de agitación, se le administró una dosis fuerte de sedantes, pero la medicación psiquiátrica que estaba tomando la hacía tolerante a los sedantes. La enfermera que la atendió pensó que estaba lo suficientemente sedada, pero en pocos minutos se liberó de sus ataduras. Arrancó todas sus vías intravenosas, su vía central, su vía arterial, su catéter urinario y su tubo de respiración. Se desnudó y caminó por el pasillo con sangre corriendo por su abdomen y piernas, mientras gritaba y corría. La seguridad tuvo que intervenir para llevarla suavemente de vuelta a la cama, donde le administramos un poco más de sedación. Lamentablemente tuvimos que volver a sujetarla porque estaba en riesgo de hacerse daño. Esto fue realmente aterrador. Mientras tanto, el ventilador de otro paciente comenzó a sonar la alarma. Al entrar, descubrimos una gran fuga de aire en el sistema de ventilación que no podíamos ubicar. Intentamos sellarla con una bolsa, pero no funcionó. El sonido de la fuga era evidente. En ese momento, el paciente se volvió extremadamente hipóxico y ya estaba en una condición crítica, por lo que comenzó a sufrir una parada cardíaca mientras realizábamos las maniobras de reanimación. Al intentar colocarle nuevamente el tubo endotraqueal, descubrimos que había sido cortado de manera evidente. Desafortunadamente, el paciente no sobrevivió. Durante la reanimación, quedó claro que la familia, que eran las únicas personas en la habitación con él, había sido responsable de cortar el tubo. Se llamó a la policía y se investigó el incidente, pero no estoy seguro de lo que ocurrió después. A continuación, quiero contar una experiencia que no sucedió mientras era enfermera, sino cuando trabajaba en el área de transporte del hospital. Ahora que soy enfermera, me siento más capacitada para compartirla. Recibí una llamada para trasladar a un paciente a la sala de ecografía a las 2 a.m. El paciente tenía una demencia bastante avanzada, por lo que no pudimos mantener una conversación significativa. La sala de ecografía está en un largo pasillo apartado de la parte principal del hospital. Mientras la paciente estaba en ecografía, el técnico y yo estábamos conversando sobre lo inquietante que puede ser el hospital durante la noche. Le conté sobre ruidos extraños que escuchaba, que suponía que eran solo el sistema de ventilación.
El técnico comentó que a veces se escuchan risas de una niña o ladridos de un perro, pero que no había nada importante. De repente, alrededor de 15 a 20 minutos después, mientras la paciente dormía, escuchamos un ladrido de perro. Miré al técnico y ella también lo escuchó. Luego, la paciente se despertó, se sentó y dijo: «Tienes que dejarla salir». Esta mujer, que no había formado una oración coherente desde que la vi, repitió: «Esa niña está en la esquina, es tu hija». Luego, comenzó a murmurar y se volvió a dormir. El técnico y yo recogimos nuestras cosas y nunca volvimos a hablar de ese incidente. Aún me pregunto cómo está la paciente ahora. En otro turno nocturno, mientras estábamos reunidos alrededor de la estación de enfermeras, hablando de experiencias extrañas, uno de los asistentes de cuidado mencionó que, mientras estaba en una habitación lateral realizando las últimas tareas, las luces se encendieron y apagaron 2 veces, y escuchó el timbre de llamadas cuando no había nadie cerca para presionarlas. También escuchó una tos cuando no había nadie allí. Durante nuestra conversación, hubo una pausa y claramente escuchamos teclear en el teclado del escritorio del médico que estaba a la vuelta de la esquina. Fui a ver quién era, ya que los médicos normalmente se presentan antes de sentarse, pero cuando miré, no había nadie. Fue una experiencia muy extraña y tuvimos que cambiar de tema, ya que todos nos sentimos incómodos después de eso. Trabajo como técnico veterinario autorizado, y en nuestro hospital de emergencia hay una presencia que llamamos Gerald. La clínica fue construida específicamente para nosotros, y no nos hicimos cargo de un negocio anterior. Todos hemos visto a Gerald, generalmente alrededor de las 4 a.m., y a veces aparece al mismo tiempo. Una vez, mientras tomaba radiografías de un paciente con mi compañero de trabajo, pensé que mi doctor estaba parado fuera de la puerta, pero la figura se alejó. Llamé a la doctora, pero mi compañera de trabajo se rió y me dijo que ella todavía estaba en la oficina y que lo que había visto era solo Gerald. Además, Gerald maulla como un gato desde nuestra sala de descanso. A veces tenemos 2 gatos en la clínica y siempre los contabilizamos, pero el maullido que escuchamos no coincide con el de nuestros gatos. Tenemos cámaras, pero nadie está allí cuando suceden estas cosas. Parece ser solo una parte de la clínica. Soy psiquiatra, y durante mi formación trabajé durante 6 meses en un hospital especializado en trastornos depresivos y de ansiedad. Era un edificio antiguo que albergaba pacientes psiquiátricos desde mediados de la década de 1920. En nuestro piso teníamos 13 camas, una estación de enfermería, una sala de estar y algunas salas de conferencias. Hace unas semanas, mientras entrevistaba a una paciente sobre sus patrones de sueño, ella me dijo que había escuchado a un bebé llorar por la noche, lo que la había despertado. No hay bebés en ese hospital, ya que está alejado de las áreas de alojamiento y tiene horarios de visita restringidos. Después, una enfermera me apartó y me dijo que el llanto del bebé no era un síntoma psicótico, pero no me dio más detalles. Decidí ignorarlo, ya que no cambiaba el diagnóstico ni el tratamiento. Olvidé la experiencia hasta 3 meses después de mi estancia. Mientras estaba en la estación de enfermeras, las 3 enfermeras detrás de mí estaban hablando, y una de ellas comentó que había estado muy activa ese día. La otra respondió que no se había dado cuenta. Me giré y les pregunté a quién estaban refiriéndose. Se miraron y una de ellas dijo vacilante que había un bebé que lloraba a veces. Aunque me sorprendió, simplemente me encogí de hombros y sonreí. No pasaron 30 segundos antes de que escuchara el llanto claramente, aunque parecía provenir de algún lugar lejano, como si estuviera separado por 2 o 3 paredes. Miré a las enfermeras, que parecían confirmar lo que había oído. Pregunté sobre el llanto, pero no pudieron decirme nada más. Desde entonces, he escuchado el llanto de bebé 2 o 3 veces por semana. Le conté a un nuevo doctor sobre esto, y unas semanas después él vino a verme pálido como una sábana.
diciendo que lo había escuchado durante su pausa para el café. Todas las enfermeras son algo nuevas al respecto, y en psiquiatría no es algo de lo que puedas presumir. Me transfirieron y no he escuchado el llanto desde entonces. A veces lo pienso, pero realmente no sé qué hacer con eso. Mi mamá solía trabajar como enfermera nocturna en la unidad de quemados de un hospital en Dallas, Texas. A menudo escuchaba historias sobre cómo esa unidad estaba supuestamente embrujada. No creía mucho en estas historias hasta que una vez llegó una niña pequeña, con quemaduras graves. La niña no siempre tenía a sus padres con ella durante la noche, así que mi mamá trataba de vigilarla con frecuencia. En una ocasión, mi mamá le preguntó a la niña si alguna vez se asustaba por la noche. La niña respondió que no, porque una anciana venía todas las noches a leerle y se sentaba al lado de su cama mientras ella se dormía. Esto sorprendió a mi mamá, ya que no había mujeres mayores trabajando en la unidad de quemados durante la noche, y ella solía ser la única persona de guardia en esos turnos. Esto le pareció realmente inquietante, pero siempre lo consideró una de las experiencias más extrañas que le ocurrió en su carrera. Mi abuela materna y yo siempre hemos sido bastante sensibles a lo paranormal, aunque mi madre no lo era. Ella solía pensar que su madre estaba inventando historias, así que, como introducción, cuando mi mamá estaba en la escuela de enfermería, trabajó como asistente de salud en el hogar. Consiguió un trabajo bastante cómodo con una mujer discapacitada llamada Mary. Aunque era demasiado joven para comprender completamente la situación, ahora creo que Mary tenía la mentalidad de una niña de 5 años, a pesar de tener unos 50 años. Los padres de Mary la habían provisto bien, dejándole una casa grande y hermosa, completamente equipada para sus necesidades, con suficiente dinero en un fondo para cubrir su cuidado. Mi mamá fue una de las 4 personas del personal que trabajaron con Mary, ya que a Mary no le gustaba el personal nuevo. Mi mamá trabajaba los turnos nocturnos y el personal de 2 días. A pesar de que Mary recibía atención las 24 horas, mi mamá la llevaba a casa con ella, por lo que pasábamos mucho tiempo con Mary como familia. Mary era dulce y amable, y de hecho, tengo una foto antigua de mí misma con ella y mi mamá durante uno de mis desfiles de baile. La queríamos mucho. Una mañana, cuando mi mamá no estaba en el trabajo y yo estaba en la escuela, me desperté al escucharla apresurándose por las escaleras. Pensé que estaba tarde para la escuela, así que bajé para ayudarla. Ella estaba hablando por teléfono, marcando números sin éxito. Estaba temblando y llorando, murmurando para sí misma sin sentido. Finalmente, colgó el teléfono y se llevó las manos a la cara. Le pregunté qué sucedía y me dijo que se había despertado y encontró a Mary sentada junto a su cama, dándole palmaditas en la mano como solía hacer cuando estaba contenta con algo que mamá hacía. Pero cuando mi mamá se sentó en la cama, Mary había desaparecido. Entonces sonó el teléfono, y era la enfermera de la casa que le informaba que Mary había fallecido la noche anterior. Aunque mi mamá nunca creyó en lo paranormal, esa experiencia la afectó profundamente. Decidió dejar la escuela de enfermería y nunca volvió a trabajar en atención médica domiciliaria. Aunque nunca lo dijo explícitamente, tengo la sensación de que no podía soportar la idea de que algo similar le ocurriera a Mary nuevamente. Mi mamá siempre fue bastante estoica, pero esa experiencia la quebró. Como técnica médica en un centro de vida asistida, un día una residente, a la que llamaré Margaret, falleció repentinamente. Su familia dejó todas sus pertenencias en la habitación esa noche, incluido su colgante. La noche siguiente, la vecina de Margaret llamó al personal porque alguien estaba hablando en la habitación de al lado y la mantenía despierta. Ignoramos al residente, ya que sabíamos que la habitación de Margaret estaba vacía. Aproximadamente 1 hora después, el colgante de Margaret comenzó a sonar en su apartamento vacío. Fui la única que se ofreció a apagarlo, así que entré en la habitación, que estaba sorprendentemente fría a pesar de ser verano.
El aire acondicionado se apagó de repente, y la puerta del baño se cerró de golpe mientras apagaba la luz del colgante. Cerré la puerta con llave y corrí de regreso a la estación de enfermería. Uno de los miembros del personal fue a revisar la habitación y afirmó que la puerta seguía cerrada y que no había nadie allí. Como enfermera, he sido testigo de muchas cosas con personas mayores. A menudo desarrollan sus propios escenarios en sus cabezas, a menudo acompañados de alucinaciones vívidas. Una vez, durante mi turno de noche, escuché a una mujer gritar de miedo mientras la revisaba. Logró subirse a su silla de ruedas presa del pánico, queriendo huir de su habitación, y preguntó qué estaba pasando. Pensaba que el edificio estaba en llamas. Es importante mencionar que, aunque la gente a menudo afirma que las personas simplemente están locas o tienen pesadillas, esto no es el caso. Se ha descubierto que las personas con alucinaciones realmente ven, oyen y huelen cosas. Cuando las alucinaciones ocurren, los mismos lugares del cerebro se estimulan como si recibieran impulsos reales. Esa mujer en realidad vio fuego y olió fuego. No lo inventó para parecer loca. Es lo que su cerebro le decía que estaba sucediendo, y ella estaba en verdadero pánico por su vida. Lo mismo ocurre cuando esas personas ven a alguien más en su habitación que en realidad no está allí. Si te piden que guíes a alguien que no está, es mejor improvisar y seguir el juego, aunque no haya nadie allí. Esto es lo más aterrador en el trabajo. Ver algo que tú no ves. Estaba en verdadero pánico por su vida. Y lo mismo ocurre cuando estas personas ven a alguien más en su habitación, alguien que no está allí en realidad. Parecen ver a alguien parado justo detrás de mí, y no tiene sentido discutir con ellos que no hay nadie. Para ellos alguien está allí, y es mejor que hagas tu mejor esfuerzo para improvisar y guiarlos, incluso si no hay nadie presente. Sigue el juego y estarán bien. Para mí, esto es lo más aterrador en el trabajo, ver algo que tú no ves. Tengo tantas experiencias que no sé por dónde empezar. Trabajé en hogares de ancianos geriátricos durante años, así que la mayoría de nuestros pacientes fallecían después de estar con nosotros durante algunos años. Recuerdo a un nuevo paciente que se mudó a una habitación donde había tenido un paciente anterior que acababa de fallecer. Mi nuevo paciente solía llamar por la noche diciendo que había una mujer que entraba en su habitación y trataba de hablar con ella. Al principio, lo atribuía a su demencia, ya que tenía 90 años y luchaba contra la enfermedad. Le aseguré que cerraría la puerta por la noche para que nadie pudiera entrar. Sin embargo, después de aproximadamente una semana de que esto siguiera ocurriendo, me senté con ella para preguntarle cómo era esta mujer. Pensé que podría estar alucinando a su hija o hermana, pero me dijo que la mujer tenía una bata rosa, pantuflas azules y el cabello recogido en rulos. Esta mujer se sentaba a los pies de su cama. Toqué los pies de la paciente y traté de hablar con ella, pero no pudo entenderme. Casi me orino del susto cuando me di cuenta de que la paciente anterior que había ocupado esa habitación solía irse a la cama todas las noches con una bata rosa, pantuflas azules y el cabello en rulos. La situación se detuvo después de unas 2 semanas. Trabajé en un hospital pediátrico y siempre había oído que el cuarto piso, justo fuera de nuestra unidad de oncología, estaba embrujado. Normalmente, trabajaba 3 turnos de 12 horas, pero un día hice horas extras y tomé un turno nocturno en la UCIN, que estaba en el cuarto piso pero en el lado opuesto. La unidad de oncología tenía una escalera que era un atajo hacia la cafetería, ubicada en el segundo piso. Alrededor de las 3 a.m., decidí bajar por esa escalera para tomar un café. Entré por las puertas automáticas y vi a un niño pequeño saltando por el pasillo. Lo llamé porque temía que un niño pequeño se hubiera escapado de la habitación de un paciente. Tan pronto como lo llamé, se giró y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Muchas otras enfermeras y médicos también habían visto a ese mismo niño en el pasillo. Atribuí la visión a la fatiga y no le di mucha importancia después de eso,
pero estaba tan segura de que nunca volví a usar ese pasillo por la noche. Al principio de mi carrera, trabajé en un centro residencial de salud mental. Había un residente al que llamaré Marion Duchesne. Era mudo electivo, lo que significa que no quería o no podía hablar, pero no había hallazgos patológicos que explicaran por qué no hablaba, y parecía bastante normal en otros aspectos, con la notable excepción de su altura, cerca de 2 metros. Se había criado en el sur profundo y se unió al ejército a los 19 años. Después del campo de entrenamiento, lo destinaron a algún lugar del sur. Una noche, simplemente desapareció y fue declarado ausente sin permiso durante años, y finalmente, declarado desaparecido y muerto. 10 años después, un hombre de 2 metros de altura entró en la sala de emergencias de un hospital BA en mi parte del Medio Oeste, y le dijo a la recepcionista: «Mi nombre es Marion Duchesne, y he estado muerto durante 10 años». Esas fueron las últimas palabras que Marion pronunció. Estaba cubierto de polvo y vestía la misma ropa que, según se reportó, llevaba la noche en que desapareció. Su número de seguro social no había sido utilizado y no tenía ninguna identificación consigo. Sin embargo, pudo ser identificado, supongo que a través de las huellas dactilares. Estaba bien alimentado y gozaba de buena salud, salvo por su negativa a hablar. Se notificó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado a su hombre perdido y que quien afirmaba ser él simplemente no podía serlo. Afirmaron que era un Hind, un sustituto de su pariente fallecido, y pidieron que no se les contactara nuevamente. Marion caminaba todo el día, todos los días, no de manera frenética, sino simplemente de un lado a otro de los pasillos, y por fuera, siempre sonriendo. Movía la boca como si estuviera hablando o murmurando, pero en completo silencio. Tenía la inquietante costumbre de echar la cabeza hacia atrás con la boca bien abierta, como si se estuviera riendo a carcajadas, aunque no se podía escuchar ni un suspiro. Si se le decía que fuera al comedor a comer, iba a comer, pero si nadie le decía, seguía caminando sin mostrar señales de hambre. Si se le ofrecía un cigarrillo, lo fumaba de una manera extrañamente formal, casi con delicadeza, aunque nunca parecía tener deseo de fumar. El hombre no deseaba nada. Cuando se le hablaba, parecía escuchar periódicamente, echando la cabeza hacia atrás y replicando esa risa que imitaba su forma de hablar. No había nada que hacer con este hombre. Se probaron varios medicamentos, pero no le afectaron ni positiva ni negativamente. La terapia ocupacional no sirvió de nada porque Marion solo sonreía, y a menos que se le dijera que se quedara quieto, se levantaba y comenzaba a caminar de nuevo. En mi último día en ese trabajo, mientras me dirigía hacia algo mejor, lo último que vi fue a Marion caminando de un lado a otro en el estacionamiento, echando la cabeza hacia atrás para reírse. Me pregunté si durante todo ese tiempo había estado tratando con un fantasma. Aún no sé si eso era lo que realmente estaba pasando.